Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Yokai Watch 2 al 100%. Lo vamos a pasar en Mente Spectros, que es la versión más completa de Yokai Watch 2, con más contenido y más yokai disponibles. Seguramente te estás preguntando si se puede pasar al 100% en una sola partida, y la respuesta es que no se puede, y menos aún sin acceso al online, ya que lo quitaron en abril de este año. Pero no os preocupéis, que vamos a conseguirlo de la forma más completa posible. Los objetivos para este reto son pasar la historia base, completar todas las peticiones, subir un yokai al máximo nivel, pasar el postgame y completar el medallium. Os aviso de que he escondido un Jibanyan en el vídeo, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿cuál es vuestro yokai favorito? Yo no tengo uno favorito como tal, aunque es cierto que a Shogunyan le tengo mucho cariño ya que me ha acarreado todos los juegos a los que he jugado. Ahora sí, empezamos. ¡Pero qué feo que es! ¡Más feo que un frigorífico por detrás! Seguro que su madre le daba la espalda y no el pecho. Pero ¿y este odio? Empezamos la aventura en casa, de chill, donde tras hablar con nuestra madre e irnos de compras con nuestros padres, nos haremos una parada para comprar bollos. ¿Cuántos que bollos? ¡Carnan y bollos! ¡Este bollo! ¡Niño! Pillamos los bollos, nos vamos de aquí para dejar a esta gente pegarse, y en el camino nos encontramos con nuestros amiguis, quienes están aquí presumiendo de tremendo reloj. Nos vamos para casa a pillar tremendo caza mariposas, y tras perder un torneo de caza de bichos totalmente trucado, y tras tomarnos un helado con ellos, ¡se me congela el cerebro! Para eso tienes que tener. Notamos una tienda llamándonos. Nos colaremos aquí, hablaremos con este señor, quien nos vende un Yokai Watch, aunque de momento no sabemos qué lo es, y al salir echamos un eurillo en esta máquina para encontrarnos con Whisper. Whisper dice que es un yokai que de normal es invisible para la gente, pero que como tenemos ese reloj lo podemos ver. Nos intenta explicar cómo funciona, pero al parecer ya sabemos, y tras tremenda escena de luces y recuerdos, por fin recordamos todo lo que pasó en el primer jueguito. Tras esto nos iremos a por Jibanyan, a quien tenemos enfrente de la pescadería. Vemos cómo se pega con tremendo camión, quizá con el peor resultado posible, y tras el camino de la vergüenza, y tras recordar lo maja que era su anterior dueña, tenemos otra escena de luces con él, consiguiendo así que nos recuerde y hacernos con su medalla yokai. Nos volveremos para ver qué ha pasado en la tienda de antes, y al ver que la tienda ya no está, nos iremos de aquí. Whisper nos dirá que busquemos en la basura, donde nos encontraremos con Mi Limpiano, un yokai nuevo. Este pavo se cree que estamos buscando pelea, así que nada, nos toca invocar a Jibanyan. ¡Medalla yokai insertada! ¡Invocación! ¡Guapo! ¡Encanto! ¡Bum bum baila baila baila! ¡Guapo! Esto es arte. Tenemos una peleilla con él, nos da su medalla yokai, y ya con esto nos vamos para casa. Las viejas estas aparecen por aquí, pero vamos, que ni caso a ellas. Ya en casa, Whisper reacciona de la forma más natural posible a una tontería. Nos dice que podemos ir a usar la Expendekai, un coso del que sacaremos bolas con distintos premios. Ya que estamos, le preguntamos a Jibanyan por qué se ha colado en casa, y tras decirnos que hay muchos gatos que han ocupado su sitio, cosa que a nosotros ni fu ni fa, lo dejaremos ahí y nos iremos al Monte Arboleda. Aquí veremos que un globkeo nos impide avanzar, así que tras darnos de palos con él, así de chill, nos vamos al Expendekai. Tiramos la ficha que nos da Whisper pillando a Rebel Cebu, y tras esto Whisper nos habla de las misiones clave, unas misiones que tenemos que hacer obligatoriamente para avanzar en la historia. En este capítulo tenemos que traerle a este señor una cigarra, aquí tenemos que cargarnos a un nono que está espiritando a nuestro amigui, y tras eso nos presentarán las preguntablas. Estas tablas sirven para hacer distintas cosas, y cada una pide un yokai distinto. Esta en concreto nos pide a Abu Zampa, y como no somos amigos suyos de momento, nos iremos para casa. Esta chocobarrita es pa' la nena. ¿Cómo? Aquí encontramos a Abu Zampa, que está espiritando a nuestra madre. Le damos comida, nos hacemos sus amigos, y tras llevarlo donde la preguntabla, hacemos que la gente que pasa se vuelva hambrienta y entre a comprar aquí. ¡Ea! Misiones terminadas. Nos iremos a casa para ver que nuestros padres han hecho las paces gracias a Felizonte, y al día siguiente nos tocará irnos a ver a Dudu, uno de nuestros amigos, a Colinas de Laura. Aquí estamos con él de chill, quien sigue presumiendo de que su reloj está tremendo, y justo cuando vamos a pillarlo, ¡ups! Un cuervo se lo roba. Seguiremos al cuervo, veremos el reloj caer al río, y al ver que flota, usaremos el Yokai Watch para ver que está en la panza de Capandante. Lo perseguiremos y tras encontrarlo resulta que otro yokai también quiere ese reloj, Prestragón. Nos tocará perseguirlo y justo cuando lo acorralamos, este espirita a un gato para seguir huyendo. Lo perseguiremos y al acorralarlo de nuevo, por fin nos tendremos que pegar con Prestragón. Al derrotarlo nos da el reloj, pero resulta que Jibanyan y Whisper quieren jugar con él y claro, el reloj acaba en las alcantarillas. Dudu se va huyendo del gatete y nosotros nos colaremos en las alcantarillas. Aquí nos daremos cuenta de que estamos sudando muchísimo y que todo es
culpa de este yokai, Zudado. Zudado se ha hecho con el reloj de Dudu y como no nos lo quiere dar, nos tocará darnos de palos. Al derrotarlo se hace nuestro amigui y ahora sí le devolvemos el reloj a Dudu. Whisper dice que su cuerpo es brillante porque sí, porque tiene el ego un poco subido y digamos que a los cuervos les gusta su estilo. ¡Ayuda! Al día siguiente nos daremos cuenta de algo importante, que no tenemos los deberes de verano. Nos iremos al colegio por ellos, hablando con un profe para que nos dé las llaves y tras esto iremos a la clase. Encontramos los deberes, nos encontramos también con un yokai, Baku, quien nos ataca porque sí. ¡Defensa Whisper! Nos pegamos con Baku, se hace nuestro amigui y ahora sí que nos vamos de aquí. Al salir nos encontramos con tremenda sombra de un esqueleto gigante que, bueno, nos hace huir como los cobardes que somos. Al día siguiente nos iremos a una nueva zona, Cumbres Floreadas, donde iremos directos a segundos relojes, aunque este sitio está cerrado. Esta señora nos dice que está en el museo, así que nada, allá que vamos. Hablamos con él aquí y tras explicarle la situación nos dice que luego nos ayuda, que quiere ver la exposición. Así que nada, toca seguir haciendo misiones clave. Para este capítulo tendremos que hablar con la Puertas, una pava que nos habla sobre los portales místicos y nos pide que le consigamos cosillas. Nos colaremos en uno, pillaremos ese coso brillante y tratárselo y ver que tiene algo de utilidad, pillamos Puerta. Ahora nos iremos con Rigoberto, el señor oficial. Este nos cuenta textos sobre los combates oficiales y tal, y como no es una cosa que nos interese, tenemos una peleilla y terminamos la misión. La tercera y última misión es en el templo, donde este señor nos habla de las fusiones. Pillaremos a un algio, lo fusionaremos con unas pesas para hacer a agujeto, y ya que hemos terminado con esto, nos vamos a segundos relojes para hablar con este hombre. Nos manda a la herboristería por medicina, se la pillamos y ahora nos dice que necesita una cosilla, que por la noche vayamos a una tienda. Baku aparece por aquí para decirnos que ella se encarga de todo, sin que nadie la haya invitado, también te lo digo, y tras volver a casa y ver que Baku nos come el sueño y se disfraza de nosotros, podemos irnos por nuestra cuenta de noche. Y así llegamos a la zona comercial. Aquí nos encontramos con esta gente en los apartamentos, y tras decidir que Gemtos es el que mejor pincha de los dos, este se fusiona por la cara con nuestro gato para hacer a Espinian. Givanian deshace la fusión, pero seguimos teniendo la medalla, así que nada. Ahora sí nos vamos a la tienda que tenemos que ir para pillar el destornillador del relojero, y al salir nos encontramos con algo. Pues sí, la pesadilla súbita. Nos tocará evitar este pavo y esperar a que aparezca la puerta y apenas sale vamos corriendo por ella. ¡Casi estamos! ¡La salida está ahí delante! ¡Vamos, vamos! ¡Deprisa! ¡Ya casi estamos! ¡Más rápido! Conocemos la Expendekai Oni, aunque en este juego sin el modo Blasters no vale gran cosa. Y ahora sí nos volvemos con el relojero. Le damos un destornillador, nos mejora el reloj y ahora sí nos iremos al colegio. Resulta que aquí hay alguien tirando bolas gigantes por los pasillos. Y pues nada, nos toca subir hasta la azotea para ver qué pasa. ¿Whisper? Y así llegamos al primer boss, Tripa Esqueleto, aunque digamos que no fue un combate difícil. Aparcado. Tras esto nos vamos de aquí y ya en casa Whisper nos habla de Yokai Watch Blasters, pero tristemente no lo podemos jugar aquí. Al día siguiente nos paramos por la calle para escuchar a las vecinas y justo nos encontramos con que hay cosas gigantes tiradas por el suelo. Aparece tremendo gato gigante que de un soplido convierte cosas en gigantes. Somos un Funko, tío. El gato nos lanza tremendo rayo con el que nos convence para irnos a Bellón, así que nada, al día siguiente nos preparamos para ir allí, al pueblo de nuestra abuela. Le metemos tremendo collejón al gato por zamparse los bollos y ahora sí nos iremos por ahí. Iremos pillando las misiones que hay disponibles por el mapa, que ya las haremos, ayudamos a una señora a llegar a la tienda, compraremos unos bollos nuevos para la abuela y al llegar a casa nos vamos a mimir. Al día siguiente por fin nos vamos a la última zona de la ciudad, Florida Blanca Sur. Aquí llegaremos a la estación de trenes, donde tras ver el mapa que ha hecho nuestra madre, hablaremos con un yokai nuevo, Directador. Este director de cine yokai nos suelta mucho texto para pedirnos ayuda. Quiere que encontremos a humanos que puedan ver a yokais
yokais para una de sus obras, y bueno, es otra cosa que ya haremos más adelante. Nos tocará hacer toda la parte de los trenes, puro gameplay donde los haya, hasta que finalmente llegamos a Beyond. Aquí nos daremos un paseillo con nuestra abuela, que tiene que presumir de nieto. Pillaremos algunos yokai para el Medallium, y tras llegar a casa y ver la foto de nuestro abuelo, quien hace añitos que ya voló, nos toca hacer las misiones clave. La primera es jugar al escondite con unos random, la segunda es ayudar a Capandante. Tenemos que encargarnos de unos elefantes a los que se le escapa la gotita, y tras esto pescar un poquillo por aquí. Y por último nos enseñarán lo que es la almagia, una cosa muy útil, pero a la que de momento no le vamos a hacer caso. Al completar las misiones nos iremos al monte, donde nos encontraremos con Telespejo. Le ayudaremos a bajar al pie de la colina, y ya aquí se hace nuestro amigui. Gracias a Telespejo podremos movernos más rápido por el mapa, lo cual está bastante guay. Subiremos arriba del todo para encontrarnos con tremenda lluvia, aunque nos viene a dar igual, y tras un poco de bicheo con el Yokai Watch nos encontramos con tremendo yokai, Sombrillo. Resulta que este yokai es famoso o algo así, y al poco de hablar con nosotros se va. Nos volveremos a casa de la abuela, y en mitad de la noche Givanian nos llamará para decirnos que quiere hacer pis. Nos tocará levantarnos para acompañarlo, y tras escuchar jaleo delante de casa nos vamos para allá. Aquí vemos que hay yokai haciendo cosillas, y tras meternos en medio para proteger a la seta, esta se hace nuestra Miwi. Whisper nos quiere contar textos sobre los fantasqueletos y carnánimas, pero vamos, que nos quedamos dormidos de pie. Al día siguiente escuchamos a nuestra abuela gritar, y tras ir a ver qué pasa, nos encontramos con tremendo bollo gigante que echa a volar por la cara. Lo seguimos afuera, y tras escuchar a alguien hablar aquí, usamos el reloj para ver que está el gato gigante de antes. Lo ayudaremos a salir de ahí, y tras un combate por la cara, Givanian encuentra una válvula en el gato, y al tirar de ella, nuestro gato rojo sale volando y el otro se desinfla hasta convertirse en un nuevo yokai, Hovernian. Hovernian nos enseña una piedra del tiempo con la que nos va a mandar 60 años en el pasado. ¡Espera, so loco! Y así hemos viajado al pasado. Al llegar nos toca buscar al abuelo, y al no encontrarlo nos salimos de nuevo. Aparece un pavo, un yokai maléfico sale de él, aunque no podemos verlo con nuestro reloj, y justo pasa esto. ¡Ahí está! ¡Es un maléfico! ¡Prepárate! ¡Agallas! Ese chico le empieza a dar de palos a Whisper hasta dejarlo loco, y tras tremenda pose de héroe se pira de aquí. Nos tocará seguirlo hasta la base secreta, y aquí descubrimos que él es nuestro abuelo de joven. El pavo dice que no quiere que le ayudemos, pero como su opinión es secundaria, nos ponemos a fisgar en su base. Aquí encontramos un proyecto de un Yokai Watch, y ya que estamos nos vamos a dedicar a buscar las cosillas que hacen falta para hacerlo. Conoceremos a otro yokai, Triel Espejo, otro yokai espejo que nos permite viajar en el tiempo. Pillaremos el tren para irnos a otro sitio nuevo, Antigua Florida Blanca. Aquí nos iremos primero a la siderurgia, donde tras encontrarnos con el pavo de la tienda del principio, quien nos da una especie de canica o algo así, nos colamos en el edificio. Aquí aparece una señora en bata a la que tendremos que perseguir por este sitio, y tras encontrarla un par de veces nos tocará pelear con ella. Veremos que está espiritada por un yokai maléfico, y al derrotarla aparecerá el Lega Anfibio, el jefe de los carnánimas, para pedirnos perdón por el comportamiento de la pava e irse con ella. Como la canica era lo único que nos interesaba de aquí, nos vamos a por el siguiente objeto. Nos iremos ahora a ver al relojero, quien nos dice que nos dará la pieza si le damos algo picante, y tras esto nos iremos a Monte Arboleda, donde pillaremos una enerposa. Hablaremos con Komajiro, quien nos dice que ha perdido la carta de su hermano, y ahora nos iremos al templo para fusionar a nuestras mariposas en tremenda mejor posa, que nos va a acompañar un buen trozo de juego. Pillaremos la carta de Koma-san por aquí, se la llevaremos a su hermano, que nos da otra de las piezas, y tras esto nos iremos al presente. Nos daremos una vuelta, pillando preguntablas y avanzando en misiones. Pasaremos a esta sala, a la que ya le dedicaremos atención en el futuro, y ahora sí pillamos tremendo gigapeño, que le llevamos al relojero para que nos dé la última pieza. Ya con todas nos volveremos con el abuelo para explicarle todo lo que hemos hecho por él, y ahora sí nos convertimos en su Bravo Boy, su secuaz. Tras todo esto, el Yayo nos prepara tremendo Yokai Watch modelo 0, una versión distinta que nos permite ver a los yokai maléficos, entre otras cosas. Nos iremos de aquí para encontrarnos con Hovernian, quien nos habla de los antiguos amigos del abuelo. Resulta que a todos los convirtieron en piedra, cosa fea donde las haya, y pues nada, vamos a meternos en esto para ayudarlos. Antes de esto nos iremos al presente para mejorar el reloj a rango C, pillaremos tremendo puff y patitas para el equipo, y ahora sí nos vamos con Capa Falso, uno de los amigos del Yayo. Este pavo está hecho piedra, y aunque Whisper tiene tremendo extracto de rocalla, una cosa para despetrificar, no conseguimos nada. Hovernian dice que Sombrillo también es uno de los amigos, y al recordar que en el presente sí pudimos verlo moverse y tal, decidimos irnos para allá para comprobar si la maldición se ha debilitado con los años. Ya de vuelta en el presente, iremos ayudando a todos los amigos del abuelo. Primero rescataremos a Nomi, luego a Capa Falso, al bueno de Sombrillo, y tras esto nos iremos a la Torre Excelencia. Aquí nos encontraremos con este random, quien resulta
resulta ser Kyuubi, el yokai. Está intentando reunir unos cosos y nos deja que le ayudemos, aunque esto iremos haciéndolo poco a poco. Salvamos también a Tori Vinador y ya solo nos queda una por rescatar, aunque antes de ir a por ella conseguimos que mi Limpiano evolucione en Samulimpio, y esto es importante aunque no lo parezca. Nos iremos a las termas a dejar a Samulimpio por aquí, hablaremos con las mujeres de dentro ya que Kyuubi se las quiere ligar. ¿Sabes contar? Sí, pues cuenta conmigo. Seguiremos pillando misiones por aquí y por allá, y ahora nos daremos tremendo viaje hasta llegar a San Fantástico. Aquí nos iremos a la gruta para buscar a la última pava, y tendremos que poner a las algas en las preguntables para poder avanzar. En el fondo de este sitio nos encontramos a Nereida, y también a su chorbo, el Capitán Penas, quien dice que están casadísimos, cosa que me sorprende. Y pues nada, nos toca pegarnos con él. Al derrotarlo salvamos por fin a Nereida, la última amiga del abuelo. Tenemos aquí una escenita del Yayo, donde vemos que tiene traumita porque a un amigo le dieron una paliza y él no hizo nada por ayudar. Y tras esto nos iremos por ahí a hacer misiones, entre ellas la del bueno de Don-chan, este yokai tan simpático que proviene de Taiko no Tatsujin, una saga de juegos de ritmos a los que no he jugado, la verdad. Tenemos la invocación de Sombrillo, algo único de Mente Spectros. Watch modelo 0. Por la amistad que nos une, ven a mí, Sombrillo. Medalla yokai insertada. ¡Hora de invocar! ¡Yokai amable! ¡Sombrillo! ¡Sombri, sombri, sombri! Y tras esto nos iremos a la base secreta, donde nos encontraremos con las viejas estas, contra las que nos tendremos que pegar. Resulta que en Mente Spectros, cuando cae una, el juego te hace un zoom para que veas la piedra del tiempo. Aunque como fue la primera vez que jugué, ya que esto se grabó en directo como por diciembre o algo así, me pilló empanadísimo y no le di. Tras esto aparece Nathaniel, la gente que hemos rescatado ayuda también por aquí, y con 2 collejones manda a las señoras a volar. Nathaniel nos enseña su bailecito, y digamos que mi reacción fue demasiado natural. ¿Qué le pasa en la mano? Está con la mano así. Al día siguiente estaremos en casita de chill, viendo que tremendo tornado se viene a la ciudad. Y como tampoco tenemos planes de salir, nos iremos a nuestra cuarto leer. Aquí están estos dos dándolo todo con el ejercicio, y como nos molestan tendremos una pequeña discusión con el gato. Le decimos que es un aprovechado. Whisper le recuerda lo maja que era su antigua dueña. No puedo creer que te haya atropellado un camión. ¡Qué patético! Y tras esto el gato se va. Al bajar, nuestra madre nos dice que nuestro padre ha perdido los papeles por ahí, algo que ya es el pan nuestro de cada día. Y tras darnos un paseillo por la ciudad, hablando con otros yokai y preguntando por el gato, llegamos a encontrarlo con estas dos chicas. Las señoras estas le lanzan tremendo rayo al gato y con esto lo mandan al pasado, cuando todavía era un gato como tal. Así que nada, nos toca vivir la vida del gato. Nos encontraremos con Alba, quien está discutiendo con su madre por culpa de la fea esta. La acompañaremos por aquí, le diremos que la ropa le queda horrible porque aquí no tenemos pelos en la lengua, y un día nos encontramos en este sitio. Un camión está aquí para mandar a Alba a un isekai, las viejas aparecen para decir que no la salvemos, pero mira, como somos un gato vamos a pasar de ella y hacer lo que queramos, salvándola de nuevo. Alba suelta su frase, acompañada de más texto para intentar mostrarnos que no es mala, pero a estas alturas de la peli no lo veo una redención. Y pues nada, el gato vuelve al presente. Tenemos charlita para hacer las paces y una cosa lista. Subiremos el reloj a rango B, que era otra de las misiones que teníamos que hacer, y tras darnos tremendos viajes en los trenes, hablaremos con nuestro padre para preguntarle dónde estuvo. Iremos ahora a la tienda de bicis, recuperando los papelillos, y al dárselos de vuelta terminamos con esto. Al día siguiente nuestro padre nos regala tremenda bici como recompensa, y por fin hemos terminado con las misiones clave. Nos volveremos a casa para estar de chill durante la tormenta, y ahora nos toca ver escena de otra peña. Oh, Julieta, tu paraguas me inquieta. Oh, Romeo, aparte el pío, te pisoteo. Aparece un malote, el paraguas este se cuela a nuestra casa para soltarnos texto, y pues nada, nos toca darnos un paseo por la tormenta. Perseguiremos a Fracaguas por la ciudad hasta llegar aquí, junto al Tornadus amarillo contra el que nos tendremos que pegar. Pese a tener un equipo un poco mediocre, creo, conseguimos ganar el combate gracias al gato y al espejo, que resultan ser más decentes de lo que esperaba. Los enamorados se encuentran, empujando a Whisper a quién sabe dónde, y con esto hemos terminado por hoy. Al día siguiente estaremos por aquí con nuestra gente, y cuando ellos se van, aparece Jovernian para decirnos que hay drama y bla bla bla. Nosotros vamos a pasar de eso y nos volveremos con Samulimpio. Este nos cuenta que hay un yokai dentro de las termas, así que nos vamos a colar a ver qué pasa. Aquí nos encontramos con Termastino, que está ahí chilling, y por lo que sea nos toca pegarnos con él. Los viejos bailando de nuevo.
Al derrotarlo nos dice que hay un señor que se bañaba con él ahí, y al buscar a este hombre y contarle todo el rollo volveremos con Termascino. Le damos una toalla y con esto se hace nuestro amigo. Nos iremos a pillar yokai para fusionarlos y mejorar nuestro equipo, y ahora sí nos iremos al pasado. Hovernian nos cuenta que la pelea entre los fantasqueletos y carnánimas está a puntito de caramelo, y tras hablar con la seta esta nos iremos por aquí. Nos encontramos con que una pareja está aquí discutiendo por paranoias, todo culpa de Negatalia, como siempre, y tras esto nos iremos a la zona de guerra. Aquí la Nébula nos pregunta con qué bando estamos, y bueno, iremos con los carnánimas porque sí. Nos encontramos con el jefe, nos vamos aquí a defender el espejo este, y tras enfrentarnos a varios yokai para conquistar terreno a los fantasqueletos, y tras cargarnos el espejo del otro ejército dejando su base expuesta, nos tocará pegarnos con Arachnio, el jefe de los fantasqueletos. Tras la pelea nos explica el motivo de toda esta guerra. Tanto él como el Eganfibio querían darle un regalo al rey, pero no se decidían si darle un bollo de chocolate o uno de nata. ¡Tontos! El abuelo aparece para reunirnos a todos, y tras tremendo zambombazo a este pavo, resulta que era un yokai maléfico, al igual que todos los demás. Aparecen las tres viejas estas, cada una más fea y mala que la anterior, y tras un intento de ataque por los jefes, interrumpido por Injustio, un yokai maléfico de élite, estas se van. Los bosses se marcan tremenda coreo de combate para encarcelarlo, y nosotros aprovechamos para salir por patas. Ya fuera, decidimos que tenemos que buscar al Gran Mangu, un yokai poderosísimo al que le pediremos consejo. Nos lo encontramos aquí, en mitad de todos, y tras soltarnos un mensaje más random que Whisper, nos iremos de aquí. Aprovecharemos para irnos al presente, donde conseguiremos subir el reloj a rango A, y también pillaremos a un vacilagón para una preguntabla, nos encontraremos con el feo de Tomoko, al que también pillamos, haremos tiradas en la Expendekai, y ahora iremos pillando a los demás yokai que necesitamos para poder invocar a Shounian. ¡Invocación legendario! Imaginario, incendiario, pim pam, chiripum, super mega legendario. ¡Arte! Y ahora sí nos iremos con el Gran Mangu. Aquí tendremos que hacer sus tres pruebas, que son jugar al pilla-pilla, encontrar unos gatos y pegarnos con un limón pocho, devoramonios. Al derrotarlo aparecen por aquí estos, tienen una charla de fans de los héroes, porque ¿por qué no? Y tras recibir una manguera nos vamos con Injustio. Gracias a la manguera, Jibanyan y Whisper hacen así y luego ¡pum! Dejando al bicho tirado en el suelo. Tendremos un combate con Injustio y al ganarle se va. Los jefes hacen las paces, la desdicha está aquí con los pavos estos, y ahora sí empezamos el final. Nos encontramos con Desdicha, quien amenaza con su nube Desdicha, una nube que está espiritando a la gente con yokai maléficos, y así porque sí nos manda al futuro, que sería nuestro presente. Aquí nos encontramos con algo horrible, nuestros padres han sido espiritados también. Invocamos a Triel Espejo en una preguntable para volver al pasado, y tras hablar con nuestro abuelo y contarle lo que hemos visto, nos iremos a 4 puntos distintos de la ciudad para pegarnos con los yokai maléficos de élite, intentando parar así la niebla de la nube Desdicha. Ya hecho esto, nos iremos por aquí, haciendo un poquito de parkour hasta llegar a la fábrica Ocaso y Cia. Aquí estas viejas nos intentarán parar, aunque nuestro abuelo y el gato volador se encargan de ellas, y nosotros nos colamos hasta llegar aquí junto a Lady Desdicha, contra la que tendremos que pelear. Al bajarle mucha vida, ella se curará para estar como nueva, y tras ver que esa trampa fea ya la conocemos, nos damos la vuelta para ver qué pasa. Las viejas le meten tremenda colleja a Hovernian, las tapas de botella de los amigos salen volando, y tras un momento emotivo de Nathaniel, el Yokai Watch se le pasa a él. Los tapones se convierten en medallas yokai, y con esto Nathaniel invoca a toda su gente. Yokai Watch, modelo 0, por la amistad que nos une. ¡Vamos! Medallas yokai insertadas. Hora de invocar. Hora de invocar. ¿Cómo os atrevéis, mocosos? Ya basta de juegos, niños. Acabemos con esto. Vais a morder el polvo. ¡Vamos, chicos! Tendremos el combate con ellas, y al debilitarlas nos podemos volver a por Lady Desdicha. Esta señora ya no nos da tanto problema, gracias a que no puede curarse de nuevo, y una vez la derrotamos se pira de aquí. ¿Cómo os atrevéis? Lo pagaréis caro. Esta señora se dedica a robar, por lo que veo.
Saldremos de aquí para irnos a por ella, encontrándonos con que esta señora se ha transformado en su forma final, Lady Demona. Y justo aquí se me fue la luz en el directo, de lo fea que eres, señora. El primer intento contra ella salió bastante mal, la verdad, ya que no tenía ni idea de cómo combatir contra ella. Pero tras mucho entrenamiento y tras otro combate con ella en el que por fin aprendí más o menos cómo iba, aprovechando que a Scanor, la mejor posa, no le afectaban las espiritaciones, y con mucha paciencia y un equipo muy tocado, por fin conseguimos derrotarla. La nube dicha desaparece, tenemos una despedida bastante cute, aunque teniendo en cuenta que podemos volver en cualquier momento tampoco es una cosa loca, y ya con los créditos en pantalla terminamos por fin con la historia base de este juego. Vemos que el Gran Mangu deja una manguera donde la tienda del principio, por lo que suponemos que él era el tendero, así que un agujero del guión tapado, supongo. Ya en casa estamos aquí de chill con el ejercicio y tal, y Jovernian se nos cuela en casa para decirnos que el sello del infierno infinito se ha debilitado, y que por eso el verano está durando tanto. Nos iremos a por la manguera, nos pegaremos con Sakoko, cosa que sale mal, y ahora que hemos terminado lo tocho, nos toca hacer misiones, como las de carreras, que hay unas cuantas. Varias misiones están conectadas, como las de los cazatesoros que nos da este orinal que necesitamos para otra misión. Al irnos a mimir nos encontramos con más trama. Al parecer este señor del que me había olvidado por completo sigue vivo, y resucita a las viejas con una piedra del tiempo. También empezaremos las misiones de Whisper. En ellas, los tres viejos estos mandan a Whisper y Givanian a un pasado muy lejano. Y así empezamos la trama de Whispócrates. Aquí revivimos la vida de Whisper, descubriendo que su espiritación es convertir a alguien en un motivo mentiroso, y que su verdadero nombre es Ignosper. Por culpa de Whisper, un chaval acaba frente al Shogun Pondero, y tras unas cositas que pasan, Whisper acaba convirtiéndose en el consejero yokai de este Shogun. Whisper espirita al Shogun para, de pura suerte, ayudarlo a ganar algunos combates. ¡Que me parta un rayo! ¡Si me equivoco! Aunque finalmente llegará una pelea que es imposible ganar. Whisper da una idea que al parecer no es mala, pero para no alterar la historia, el Shogun se lanzó contra los enemigos junto a su gente, cayendo debilitado y consiguiendo que la historia mantuviera su curso. Nos encargaremos ahora de hacer todas las misiones que tenemos pendientes, que no son pocas, como esta de la cámara secreta que tienen estos niños en las alcantarillas. También nos pondremos a rellenar Medallion, iremos reclutando a los actores que necesita Directador para su película, la cosa esa que teníamos pendiente, subiremos el reloj a rango S, el máximo que se nos permite, y en una de las misiones de los cazatesoros tendremos un combate con uno de los bosses opcionales, Duoleta, aunque vamos tan por delante en nivel que no se nos hace difícil. En otra de las misiones que tenemos pendientes encontraremos a Robonian, un gato robot del futuro que quiere pelea. Tendremos que perseguirlo por varios lugares distintos hasta tener un combate con su poder al 100%, y tras derrotarlo así por fin se nos une. Conseguiremos una tarjeta llave dorada en otra misión de las alcantarillas que la necesitaremos más adelante, y ya de vuelta a casa nos enteramos de cositas. En la puerta tenemos a Patis, una yokai que nos ha dado una carta. En la habitación la leemos y resulta que hemos ganado una entrada para un tour en Gera, junto al pase Maldi Express. Whisper estuvo usando nuestro nombre para un concurso, y ahora que finalmente le ha tocado, nos tocará usarlo para irnos a una zona nueva más adelante. Nos iremos al Monte Arboleda, donde tras hablar con Fausto, conseguimos la llave para bajar al Yokai World. También haremos las misiones de Zoe y Sandra, que están todas relacionadas con los bosses del primer juego, como la araña fea esta del colegio. Seguiremos intentando que Kyuubi se liga a toda mujer que se cruce, nos encontramos con Don Caldo, un yokai que aparece de forma random algunas noches, invocaremos a un mochimacho para que se aceleren con el tema de la obra de Florida Blanca Sur, nos pegaremos con Cantaderna, otro de los bosses opcionales, y tras reclutar a este señor para la película de Directador, por fin los encontramos a todos. Nos iremos a Geralandia, y aquí empezaremos con la película. Resulta que nosotros tendremos que pillar a todos los demás actores, y luego gracias a la magia de la edición, el Directador nos convierte en tremendo monstruo para su película. Al completar esto, podemos usar la aplicación Extras, donde veremos bocetos y cositas del juego bastante chulas. Conseguiremos reclutar a Don Chan, y ahora sí, dejando a un lado el tremendo afro que tenemos por culpa de una caja roja, nos montamos en el tren que nos llevará a Geralandia. En este tren pasa una cosa, y es que alguien ha robado algo. Lo recuperamos de Prestragón porque el pavo este se dedica a robar cosillas, y tras esto nos iremos donde el motor, teniendo que pegarnos con el conductor del tren. El combate se hizo largo porque no sé si vamos a poco nivel o simplemente nos faltan manitas para jugar, pero se consigue ganar. Y así es como llegamos a Geralandia. Nos iremos ahora al Yokai World para hacer una misión de aquí, gracias a la cual podremos pegarnos con Genedaver para reclutarlo. Y ahora sí nos vamos a ir a esta casa de colinas de Laura. Aquí hablamos con este señor, y luego con su señora, quien nos da una llave que ya sabemos para qué se usa. Nos iremos a este túnel, encontrándonos aquí con cierto conocido. ¡Tú me da vueltas!
Y tras esto llegamos a este lugar. Abrimos la puerta y aquí podemos bajar al infierno infinito. En este sitio están los mismos bosses que en el 1, empezando por Ojimandra y siguiendo con Javalupo. En el primer intento, Estigio nos manda a casa a reflexionar y por supuesto vamos a dejar esto aparcado un tiempo. Empezaremos a pasearnos por el túnel infinito, un lugar al que solo podemos acceder una vez al día y que su longitud depende de varias cosillas. Reclutaremos a más yokai como Maravinian, seguiremos con las misiones y veremos que la obra por fin ha terminado y han construido un gimnasio en este sitio, que está bastante bien. Volveremos a Gera Geralandia para hacer las misiones de este sitio. Conoceremos a Kabukiyo, nos iremos de un sitio a otro visitando las termas y demás, donde nos tocará trabajar por la cara, nos volveremos a encontrar con Directador para otra misión, una de historia, y tras terminar de ayudar aquí nos iremos a Cocina Asesina, la tercera parte de Gera Geralandia. Aquí nos encontramos con Coberturo, un yokai que necesitamos para que ayude a Kabukiyo con las atracciones. En otra de las misiones nos encontramos con que a estos dos randoms les gusta la pava esa, algo súper importante en nuestro día a día. Haremos otra misión de las pavas estas, encontrándonos con un boss nuevo, Manojo, y haremos las misiones del Gran Mangu para poder reclutarlo. Tendremos que hacernos amigos de Devoramonios y luego tendremos que pegarnos con Gran Mangu para que se haga nuestro amigo también. En un punto también conseguimos pillar el tren dorado de Gera Geralandia, en el cual se puede conseguir muchísima experiencia, y al llegar al final nos pegamos con Illuminocto, al que reclutamos también. Y ya con este equipo renovado nos vamos a seguir al infierno infinito, derrotando a Estigio y a Eclipso. Seguiremos haciendo el túnel infinito una vez al día, viendo que estamos peligrosamente cerca de un combate de boss, nos iremos a por los Nian Fruta y ya de vuelta en el infierno infinito llegamos a una nueva zona, la cárcel en la que tienen atrapada a Lady Desdicha. El directador aparece por aquí para entrevistarla por la cara y aquí ella nos suelta su drama. Resulta que ella fue humana hace muchos años, pero la detuvieron sin motivo y la dejaron en la cárcel hasta que dejó de vivir. Nos iremos con Triel Espejo para conseguir irnos a la época de esta mujer, que coincide con la de Whisper, y aquí la conoceremos cuando era humana. Al volver a por Desdicha nos encontramos con los tres viejos y esta vez nos peleamos con todos ellos. Aurea, Argenta y Nulo tienen el mismo estilo de combate que siempre, aunque esta vez Nulo también participa, consiguiendo colarnos tremendo Animaximum que está chulísimo. Al derrotarlos, Nulo usa una piedra pausada que los deja todos en pausa, y bueno, como no son nuestro problema, seguimos para ver a Desdicha. Directador le enseña que cuando a ella la encerraron, el que era su marido le estuvo esperando día tras día, que nunca la traicionó, y con eso Lady Desdicha por fin deja su amargura y se transforma en Lady Delicia. Lady Delicia nos manda por los yokai maléficos de élite, pero vamos a pasar para irnos al pasado del pasado, donde encontraremos a Oskyubi, al que tras varios intentos lo conseguimos reclutar. Nos iremos al Monte Arboleda, donde Kyubi nos esperaba. Estamos aquí esperando al maestro Carmesí, quien convertirá a Kyubi en Super Kyubi. De repente aparece el señor Bienpica, uno de los profes del prota. Kyubi le da los orbes que ha reclutado por ligarse a las chicas, el Bienpica dice que no ve lo que le está dando, los orbes se van y Bienpica suelta un comentario que me deja en duda. ¿Pero tú quién eres? Dejando esto de lado, nos iremos al infierno infinito de nuevo para seguir con los bosses de aquí. Y abajo del todo nos encontraremos con Caldewok, el yokai más poderoso, al menos de este sitio. El combate con este yokai es durillo, ya que dependiendo del color de sus ojos le afectarán los ataques físicos o los mágicos, nunca los dos a la vez. Al derrotarlo lo sellamos y justo aparece este hilo que nos lleva al paraíso divino, aunque de momento vamos a respetar este sitio. Al pasar el túnel infinito nos encontramos con Martillete, el boss de este sitio, contra el que también nos pegaremos. Este pavo nos pone unos tocones en el reloj para no poder girar, pero les podemos pegar para romperlos, así que tampoco es un problema. Tras esto nos haremos la misión de Jivanian. El gato decide irse de casa porque sí, y en un momento nos encontramos con un gato algo distinto. Tardamos un poco, pero nos acabamos dando cuenta de que no es nuestro gato de siempre, sino un tejón que se hacía pasar por él. Nos iremos a la casa abandonada del Monte Arboleda para pegarnos con él, y al derrotarlo tenemos una escenilla en la que los yokai estos se fusionan entre ellos, por la cara. Seguiremos con las misiones como esta, que nos pide irnos al pasado para acompañar a nuestros abuelos de jóvenes a comprar. Resulta que en lo alto del Monte Arboleda, un yokai gigante y raro aparece para tocar las narices, Infinitio, y también nos tocará pegarnos con él. Una cosa graciosa de este yokai es que se gira si nosotros giramos el reloj, eso lo veo interesante. Nos iremos también a ver a las algas, y estas también tienen drama. Zimbron quiere ser bailarín profesional y bla bla bla. Nos iremos a ver a Mr. Disco, y este señor nos da tremendas clases de baile. Volveremos al paraíso divino para seguir pegándonos con versiones shiny de los bosses de este juego, y arriba del todo tenemos a Calimera, esta simpática yokai con hilitos y cosas. Whisper dice que es una enemiga que nos quiere reventar o yo que sé qué, y pues nada, a pegarnos. Y digamos que barrió el suelo con nuestra cara. Pasaremos de esto para hacer misiones, como la de buscar a Flus, un yokai que solo sale de madrugada. Más carreras, reclutamos yokai raros, nos pegaremos con Caldewok para dropear un ítem, consiguiendo que nuestro Shogunian suba al 99, cumpliendo otro objetivo del vídeo, y tras esto nos iremos aquí para encontrar
encontrarnos con un mini Caldewalk al que le hemos caído bien y que se hace nuestro amigo. Volveremos aquí donde nos tenemos que hacer las 4 cosas de estos portales, que son como 4 minijuegos, por así decirlo, hasta que desbloqueamos el portal grande donde nos espera Torbello Óptico, otro de los jefes opcionales de este juego. Al derrotarlo completamos otra misión más y tras esto nos bajaremos al Yokai World donde usamos a Malpijismo en esta preguntabla. Invocaremos a otro boss, McCracken, el mismo del primer juego, al que también ganamos porque vamos muy por encima de nivel. Ahora nos toca hacer los enlaces de Carnánimas y Fantasqueletos con 20 espectros para así conseguir las llaves con las que podremos acceder a las partes chulas del camino misterioso. En este sitio podremos acceder a 4 rutas, la de Fantasqueletos, la de Carnánimas, la dorada que es la que exige más nivel y la estándar que es por la que iremos primero. En esta nos encontramos con Aureoesqueleto, una versión más fuerte de Tripa Esqueleto, y al derrotarlo podemos tirar en su Expendekai, donde podemos conseguir algunos yokai especiales. En cada camino habrá un boss distinto, como esta versión más fuerte de Manojo, este otro Cicluracán más fuertote y a Diamanqueleto, la versión más fuerte del esqueleto. Cada uno cuenta con su propia Expendekai con recompensas especiales, como los Nian Joya, que solo se pueden conseguir aquí. En el gimnasio haremos una oleada de bosses, ya que es el único sitio donde encontraremos a la segunda forma de McCracken. Conseguiremos a los yokai que solo se consiguen en el Expendekai, meteremos las contraseñas para pillar los objetos con los que fusionarlos, y en el camino dorado pillaremos este objeto con el que podremos pillar a un yokai muy especial. En el cementerio de Bellón encontramos a Ultra N, que es la versión yokai de Nathaniel, el abuelo. Haremos la última misión que podemos hacer aquí, que consiste en ir a Florida Blanca del pasado una noche de lluvia para hacer una foto, y tras hacer las invocaciones legendarias que podamos, nos toca saltar a Carnánimas para seguir con esto. Pillamos a los yokai exclusivos de este juego, hacemos las misiones exclusivas, que son la de Bergantín, la del Robonian reventado en el aparcamiento, la del Cortarrod que evoluciona en Socarrat, la del Zorro legendario que obviamente es QB, y la del general de los Carnánimas. Ya hechas las misiones saltaremos a Fantasqueletos. Tanto la partida de Carnánimas como la de Fantasqueletos son las de los 2 últimos retos que tengo subidos, por si no los habéis visto y queréis echarles un vistacillo. Aquí también nos pondremos a conseguir a todos los yokai exclusivos y haremos las misiones exclusivas. La del León Alfa que se pega con Sir León, la de Baba Mandra, la de Capandante quien por la cara evoluciona en un caparfista para picarse con capa falso, la de Emma y la serpiente que es la misión de Benocto y por último la misión del general de Fantasqueleto. Conseguiremos así reclutar a los yokai exclusivos de las misiones estas. Otra cosa que tenemos que hacer en este juego por tener a la prota chica es colarnos en el camino misterioso en la zona dorada para pillar este objeto y al igual que con Nathan, al irnos al cementerio de Bellón nos encontraremos con un yokai especial, Ultra K, la versión yokai del abuelo, Kevin. Ya hecho esto, nos volveremos al camino misterioso para pillar a los 3 Oni, que también son reclutables en este juego. También pillaremos a Givanian S y Komasan S, que son exclusivos de Fantasqueletos y Carnánimas. Pillaremos a los que solo salen en el túnel infinito y es que Yeha, el yokai que se pilla por zona yokai. Y por desgracia hay 3 objetos que solo se pueden pillar en Expendekai Oni, y dado que no podemos usar el modo Blaster, nos toca ser un poco más originales y pegar tremendo salto a Yokai Watch Blasters. También hay 3 yokai jefes a los que solo te puedes enfrentar en modo Blasters, y por suerte están aquí también. Rubeo J. Esta versión potente de Givanian va tirando bombas y bolas de energía. Y al derrotarlo el bicho explota porque sí. ¡Intelecto! Luego tenemos a este, Intelecto, que es un dolor. Lo mejor que tiene es su tema de combate en la segunda fase. Que es la intro del Mentespectro. En este juego podemos conseguir los 3 ítems pegándonos con las versiones ultra de algunos bosses, como la Esquila del Mal, uno de los que necesitamos luchando con Cremaligno, este coso de aquí. Y ya de aquí daremos el salto al otro Yokai Watch Blasters, el del perro blanco, ya que en este está el tercer boss del modo Blasters de Yokai Watch 2. ¡Gran Sabueso! Gran Sabueso también se entretiene tirando bombas y demás, supongo que es algo que le gusta a estos yokai.
Y aquí debemos encender todos los faroles para que encadenen al yokai y podamos darle tremenda paliza. También nos pegaremos con Lady Desdicha Ultra para conseguir otro de los objetos tochos, y ya con ellos, de vuelta en Yokai Watch 2, podemos conseguir los 3 yokai por fusión con estos objetos: Free Wawa, Osa Demonio y Belladonna. Invocaremos a más legendarios y por fin pillaremos a Diablesse, el último yokai que nos falta. Ahora nos tocará hacer algo que quería dejar para el final: los 2 combates más difíciles del juego, Calimera y Kabukyo. El primer intento contra Calimera empezó muy bien, hasta que empezó a ir muy mal. Ni siquiera con un equipo al 99 se va preparado para este bicho. El segundo intento, sin embargo, sí que fue el bueno. Gracias a la leche fresca podía recuperar los Animaximum más rápido y spameárselos, ya que el daño en área es lo mejor para derrotarla. Y tras un combate más largo y duro de lo que debería, por fin terminamos con ella. Y tras esto nos toca irnos a Gera Geralandia de nuevo, donde tendremos el otro combate difícil del juego, la pelea con Kabukyo. Kabukyo puede recibir comida del público para curarse, one-shotear a cualquiera tirándole la manita, espiritar en área, pero dentro de lo malo se puede pelear bien. Este combate se me hizo más fácil que el de Calimera, quizá porque iba más preparado. Y ahora sí, con esto hemos terminado con todas las peticiones de las 3 versiones de Yokai Watch 2 y podemos dar el postgame por completado. Antes he dicho que teníamos a todos los yokai, pero no, hay 4 yokai que no podemos conseguir de ninguna forma: Panda Noko, al que solo podemos conseguir por Street Pass, y luego estos 3 gatos, Tigre Nyan, Sailor Nyan y Robonian 2.0, solo se podían conseguir al comprar la versión digital de Carnánimas, Fantasqueletos y Mentespectros, así que es imposible sacarlos de otra forma, pero grandes males, grandes remedios. Atentos al tremendo dibujazo de Panda Noko, si es que me tendría que dedicar a dibujar yokais. ¿O no? Y como no quiero repetirme con los gatos, estos los haremos de otra forma un poquillo más cutre aún. Mira, si es que con esta máscara el Jivanian parece otro. Ahora le pondremos el traje de marinerita de Sailor Nyan, que ni tan mal. Y por último pillamos a Robonian y le vamos a poner los colores de su versión 2.0. ¡Ea! Ahora sí que los tenemos a todos. Y con esto, ahora sí, hemos terminado Yokai Watch 2 al 100%. Quizás no es la mejor forma de la que podríamos haber suplido las cositas que no podemos conseguir en el juego, pero es la única forma que se me ha ocurrido para poder cumplir con este reto. Este juego es increíblemente completo, tiene de todo y un humor muy blanco que creo que le podría gustar a todo el mundo. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.